Hola y bienvenidos a joymerlin.multivariable. En esta nueva sección del canal va a estar dedicada a resolver ejercicios que nos pidan de pronto por ahí, y vamos a comenzar con este ejercicio que alguien nos pidió resolver, y dice resolver la integral de la raíz de a cuadrada menos z cuadrada diferencial de z utilizando el método de integración por partes. Bueno, antes que nada es interesante aclarar que esta integral también se puede resolver utilizando el método de sustitución trigonométrica, que es un método que próximamente vamos a ver en la serie de videos en el canal que están dedicados al curso de cálculo integral básico. Pero vamos a resolver este ejercicio como nos lo han pedido por el método de integración por partes, aunque en realidad lo más fácil sería resolverlo por sustitución trigonométrica, pero pues vamos a resolverlo como nos lo han pedido. El método de integración por partes consiste en aplicar la siguiente fórmula de integración, la cual es la siguiente: la integral de u diferencial de v es igual a uv menos la integral de v diferencial de u. Esta es la fórmula de integración por partes y es la que vamos a utilizar para resolver esta integral aplicando ese método. Bien, para poder aplicar este método, lo primero que hay que hacer es venir a esta fórmula y observar esta primera parte, ya que vamos a tener que escoger quién va a ser u y quién va a ser db. A quien escojamos como nuestra función u la vamos a derivar, y a quien escojamos como nuestra función db la vamos a integrar. En este caso, si escogiéramos a nuestra función db como lo que tenemos dentro de la integral, o sea, raíz de a cuadrado menos z cuadrado, no estaríamos simplificando el problema con la fórmula, lo estaríamos de hecho haciendo más complicado de lo que ya está, porque había que integrar precisamente lo que se quiere integrar. Entonces, por obvias razones, vamos a escogerlo de adentro como u, y eso lo vamos a derivar, o sea que nuestra u va a ser a cuadrado menos z al cuadrado, y nuestro db simple y sencillamente va a ser de z. Entonces procedemos a derivar esta función que tenemos aquí. Primero tendríamos que el diferencial de u va a ser igual a la derivada de lo que hay aquí adentro. La derivada de la raíz de a cuadrado menos z cuadrado sería menos z sobre la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z. Bien, si se perdieron un poco con esta derivación de aquí, pues simple y sencillamente hay que recordar lo siguiente, que si nosotros vamos a derivar a cuadrado, la raíz cuadrada de a cuadrado menos z cuadrado, eso sería de la siguiente forma. Esto sería lo mismo que derivar a cuadrado menos z al cuadrado elevado a la 1/2. Y derivar eso, para poder derivar eso aplicamos la fórmula de derivadas correspondiente, la cual es la derivada de una función a la potencia. Aplicando esa fórmula, pues nos quedaría lo siguiente: bajaríamos 1/2 a cuadrado menos z al cuadrado. 1/2 menos 1 sería menos 1/2, y por la derivada de lo de adentro, y la derivada de lo de adentro sería por menos 2z. Este 2 con este 2 se anula y simplemente nos quedaría
que esto es menos z por a al cuadrado menos z al cuadrado a la menos 1/2. Y pues lógicamente, ¿no? Es una expresión que está elevada a la menos 1/2. Lo podemos, por propiedades de los exponentes, podemos pasar toda esta expresión a dividir. Es decir, nos quedaría menos z sobre a al cuadrado menos z al cuadrado a la 1/2. Y por propiedades de los radicales tendríamos que esto es igual a menos z sobre la raíz de a al cuadrado menos z al cuadrado. Es decir, este medio es lo mismo que tener la raíz cuadrada de algo, que en este caso sería a cuadrado menos z cuadrado. Y así es como se llega al resultado que tenemos aquí. Muy bien, tenemos ahora que la función db, que es igual al diferencial de z, vamos a integrar ese diferencial de z. O sea, aquí lo que se aplicaría sería integrar db igual a integral de z, y eso nos diría que v es igual a z. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí abajo. Si se perdieron un poco igual en esto, no se les olvide que siempre pueden repasar por ahí las fórmulas de derivación y recordar que la derivada de una función f de x a la n diferencial de x es igual a al exponente n multiplicado por f de x a la n menos 1 por la derivada de la función. Esto es algo básico de cálculo diferencial. Si ustedes aplican esta fórmula para derivar esto, van a llegar a esto. Bueno, vamos a hacer un poco de espacio borrando eso que tenemos ahí. Bueno, entonces continuando, ya que tenemos v y quién es de u, ahora sí, con todos estos elementos vamos a utilizar esta fórmula de acá y vamos a ir reemplazando cada uno de estos elementos de nuestra fórmula. Es decir, tendríamos lo siguiente, que la integral de la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z va a ser igual a, por fórmula, pues u, y nuestra u es esta expresión de aquí, por v, que es esta expresión de acá. Vamos a poner primero a v, que sería z, multiplicado por la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado, y esto menos de la fórmula, es decir, este menos, vamos a hacer un poquito de espacio, menos la integral de v de u. En este caso v es z por du, y du es esta expresión de aquí, es decir, tenemos menos z sobre la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z. Bueno, ya que hemos llegado hasta esta parte, vamos a operar un poquito para ir simplificando. Entonces nos quedaría lo siguiente, que tenemos z por la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado. Este menos con este menos nos da más. La integral z por z sería z al cuadrado dividido la raíz de al cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z. Bueno, entonces, ya que hemos llegado hasta esta parte, nosotros podríamos intentar resolver esta expresión que tenemos aquí utilizando sustitución trigonométrica, pero hay una forma más sencilla de resolver esta integral sin tener que aplicar sustitución trigonométrica, y para ello es que vamos a utilizar una técnica del álgebra, la cual se conoce como racionalización, y vamos a aplicar esa técnica
para poder simplificar la integral y poder resolverla de una forma más fácil sin tener que aplicar alguno de los casos de integración por sustitución, que es la otra técnica que normalmente se ve en un curso de cálculo integral. Vamos a hacer un poco de espacio. Aquí se me abrió eso. Vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a raíz de a cuadrado menos z al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por una expresión. Vamos a racionalizar esta expresión. Para ello, multiplicando por esa misma cantidad y al mismo tiempo dividiendo entre esa misma cantidad. A cuadrado menos z al cuadrado sobre cuadrado menos z al cuadrado. Es decir, vamos a multiplicar lo que está dentro del integrando inicial, o sea por esta misma expresión, multiplicando y dividiendo por la misma. Esto con la intención de poder racionalizar esto que tenemos aquí. Cuando multiplicamos y dividimos por algo que es lo mismo, sería lo mismo que tener la unidad, o sea, no estamos afectando la integral, puesto que raíz de a cuadrado menos z cuadrado entre raíz de a cuadrado menos z cuadrado sería lo mismo que tener 1. Así que en realidad es una expresión equivalente. Bueno, esto nos daría integral la raíz cuadrada de a cuadrado menos z cuadrado por sí misma. Lo que haría es que anularía los radicales, es decir, se estaría elevando esta expresión al cuadrado y eso anularía la raíz. Por lo tanto, en el numerador nos quedaría a cuadrado menos z cuadrado sobre, y esta expresión pues va a multiplicar al 1 que está aquí, que no se pone, y nos quedaría raíz de a cuadrado menos z al cuadrado. Diferencial de z. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta expresión, vamos a necesitar dividirla en dos partes. Vamos a abrir un poco de espacio acá arriba. Vamos a hacer un poco de espacio. Bien, entonces tendríamos lo siguiente, que la integral de la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí, y esa expresión que tenemos ahí la vamos a separar en dos partes. Primero vamos a tener a cuadrado sobre la raíz de al cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z menos la integral de z al cuadrado sobre la raíz de al cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z. Bien, simplemente hemos partido esta integral en estas dos integrales que tenemos aquí, que es exactamente lo mismo que tener esta sola integral pero dividida en dos, ya que pues aquí hay un signo que está restando, y sería como tener a dos fracciones que se están restando, dos funciones racionales que se están restando, pero simplemente que las hemos descompuesto en dos. Hacemos un poco de espacio aquí. Bien, ¿y con qué objetivo hemos hecho esto? ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin de hacer esto es que, si ustedes recuerdan, esto que a lo que hemos llegado aquí era precisamente tener la integral de
al cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z. Bueno, con estas dos expresiones lo que vamos a hacer ahora, simple y sencillamente, es sumar ambas. Vamos a sumar esta expresión con esta expresión y vamos a tratar de ver si se puede simplificar de algún modo lo que estamos tratando de resolver. Bueno, si hacemos la suma de esas dos integrales, tendríamos lo siguiente, que en el primer miembro de la igualdad tendríamos que la integral de la raíz de a cuadrado menos z cuadrado diferencial de z más la integral de la raíz de a cuadrado menos z cuadrado diferencial de z, pues sería lo mismo que tener dos veces la integral de la raíz de al cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z. Ahí está. Por el otro lado, cuando sumemos esta expresión de aquí con esta expresión de aquí en el otro miembro de la igualdad, pasa que simple y sencillamente esta expresión se nos va a ir con esta otra expresión, porque son exactamente la misma, solo que con signos opuestos. Y si se fijan, nos va a quedar lo siguiente, que esto va a ser igual a z por la raíz de al cuadrado menos z al cuadrado, y por la suma de la integral de a al cuadrado sobre la raíz de a al cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z. Y como podrán darse cuenta, esta integral que aparece aquí es mucho más sencilla que esta que teníamos al inicio, que tenía un z al cuadrado en el numerador, ya que esta integral que teníamos al principio era una integral que, como dijimos, solo se podía resolver aplicando otra técnica de integración, la cual es sustitución trigonométrica. Pero al llevarla a esta forma, simple y sencillamente podemos aplicar una fórmula de integrales inmediatas, que entre otras cosas todavía no hemos visto en la serie de videos sobre integrales inmediatas, pero que más adelante vamos a ver, y es la siguiente, que la integral de diferencial de x sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado es igual al ángulo seno de x sobre a más una constante c. Esta es una fórmula de integrales de las que se aplican para resolver integrales inmediatas. En el curso de integrales inmediatas que estamos viendo, próximamente vamos a llegar a resolver este tipo de a ver cómo se aplica esta fórmula con algunos ejercicios. Bueno, vamos a hacer un poco de espacio en el pizarrón para continuar. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta fórmula para resolver esta y resolver la integral. O sea que tendríamos dos veces la integral de la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z igual a z por la raíz de a cuadrado menos z al cuadrado más, entre otras cosas, para resolver esta integral y que nos quede en la forma como tenemos la fórmula, esta que está dentro de la integral la podemos sacar por fuera por la segunda fórmula de integrales inmediatas que ya hemos visto en el curso de integrales inmediatas. Recuerden que si teníamos la integral de a diferencial de x, esto era lo mismo que tener a por fuera de la integral multiplicando al diferencial de x. Es decir, cuando teníamos una constante dentro de la integral, nosotros podíamos sacarla por fuera de la integral. Lo mismo sucede si tenemos a una constante multiplicando a una función adentro de la integral. Igualmente esa constante la podemos sacar por fuera de la integral
y dedicarnos a resolver lo que está dentro de la integral, la función en sí, pero solamente es aplicable con las constantes. Entonces esa A la dejamos afuera, nos quedaría a cuadrado, y la integral de diferencial de z sobre la raíz de a cuadrado menos z cuadrado aplicando esta fórmula sería ángulo del seno de z sobre a más una constante c. Y ya únicamente lo que nos queda para resolver este ejercicio es este 2 que tenemos de este lado de la igualdad, que está multiplicando la integral, pasarlo al otro miembro a dividir. Es decir, tendríamos la integral de al cuadrado menos z al cuadrado diferencial de z igual a z sobre 2 por la raíz del cuadrado menos z al cuadrado más al cuadrado sobre 2 por el ángulo del seno de z sobre a más c. Y esta sería la respuesta de nuestra integral aplicando el método de integración por partes que teníamos aquí al inicio de nuestra fórmula. Entonces así es como se resuelve la integral aplicando ese método para resolver esta integral que nos habían pedido como ejercicio. Y les repito, esto también se podría haber resuelto utilizando sustitución trigonométrica, que es otro método que se ve además del método de integración por partes. Y pues nada, eso sería todo y nos vemos en un siguiente video en esta sección que se va a llamar, como les había dicho, de resolución de ejercicios pedidos por ustedes. Hasta luego.